con la clase de hoy. Ya nosotros habíamos platicado en la clase anterior, habíamos platicado sobre la ineficacia del negocio jurídico, contractual. Y habíamos visto dos de las figuras que estaban contempladas dentro de la ineficacia legal. La ineficacia legal es donde hay involucradas situaciones de legislación. Y también tenemos la ineficacia voluntaria, compañeros, donde está la resolución y la revocación. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con las figuras que nos hacían falta, porque lo comenzamos precisamente en la clase anterior, cuando vimos la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad. Entonces eso lo vimos derivado de que abordamos lo que era la ineficacia legal. La última figura de la ineficacia legal, compañeros, es la rescisión. La rescisión, compañeros, es aquella figura que está enfocada a hacer ineficaz un contrato, ¿verdad? Que se ha celebrado válidamente, pero por voluntad de las partes o en determinado momento por la disposición de un juez, pues puede ser declarado el contrato de manera judicial, ¿verdad? Se declara ineficaz. ¿Qué requisitos tiene que tener la rescisión para poderse plantear? Primero que nada, compañeros, la rescisión tiene que tener un contrato válidamente celebrado. Tiene que existir un contrato de por medio, ¿verdad? Que se haya celebrado válidamente y que entonces todavía surta todos sus efectos. Lo único es que debe de encontrarse pendiente de cumplimiento. Debe de encontrarse pendiente de cumplimiento. Y uno de los contratantes o los dos pueden plantear la rescisión, ¿verdad? Entonces, para que esto se plantee, como les decía, tiene que existir un contrato y tiene que estar pendiente de cumplimiento. Posteriormente, debe de plantearse otro contrato, compañeros, en la misma forma que se planteó o se celebró el contrato que se pretende rescindir. Por ejemplo, si fue en escritura pública, la rescisión también debe ir en escritura pública. La particularidad de esta situación, compañeros, es que ese otro contrato va a dejar sin efecto el contrato anterior. Aquí dentro de la rescisión se puede plantear, como les dije al inicio, por voluntad de las partes o por una causa que se expresa en la ley y que se hace valer a través de una orden judicial. La rescisión que se manifiesta por voluntad de las partes, esa rescisión, compañeros, probablemente es la rescisión más frecuente. Y se utiliza de manera frecuente porque en este caso son las partes, ¿verdad? Los contratantes los que acuerdan dejar sin efecto un contrato. Supongamos yo celebro un contrato de compraventa, pero pasado un tiempo, yo hablo con el vendedor y le digo, miren, fíjense que yo quisiera rescindir el contrato, no tengo interés realmente en continuar y él está de acuerdo, entonces se rescinde el contrato. Se declara que se rescinde el contrato y se deja sin validez y que todo lo que se haya celebrado volverá al estado anterior. Al igual
que con la nulidad absoluta y la nulidad relativa, ¿verdad? Todo puede quedar sin validez y regresar al estado inicial y luego devolver los bienes que se entregaron, si hay daños, pagarlos, el plazo el cual se incurrió deberá ser señalado, ¿verdad? Veamos el artículo 1579 de nuestro Código Civil, por favor, compañeros. El artículo 1579 del Código Civil establece: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces, de esa manera se puede dejar sin efecto un contrato, se le vuelve ineficaz. El artículo 1583 establece: verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Es decir, si ya se entregaron algunos bienes, deberán de devolverse. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Entonces, esto, compañeros, se refiere prácticamente a los efectos que va a traer consigo la rescisión, ¿verdad? Al dejarlo sin efecto. El artículo 1584 señala un punto bien interesante. En rescisión por mutuo consentimiento, es decir, cuando las partes o los contratantes llegan a un acuerdo y dicen, bueno, rescindamos el contrato, ya no queremos seguir con el mismo. Dice, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos ni intereses si lo hubiere convenido expresamente. Esto quiere decir que ellos al declarar la rescisión no van a poder decir, bueno, páguenme de los daños y perjuicios, ¿verdad? En los que incurrí. No lo van a poder hacer, a menos que ellos lo hayan pactado desde un inicio. Si ya lo pactaron, entonces no habrá problema, ¿verdad? Una vez pactado, ya se desarrollará lo que tenga que desarrollarse. Ya, bueno, miren, me va a tener que pagar tanto por daños y perjuicios o alguna cuestión como tal. Pero mientras no se haya pactado, como es de mutuo consentimiento, no se va a plantear nada. Y por último, compañeros, esto sí yo les solicitaría que el artículo 1585 del Código Civil lo subrayen, lo tengan presente, porque ese artículo contiene lo que es la prescripción de la rescisión. Dice el artículo 1585, la acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Pero fíjense, compañeros, que lo que sucede es que la rescisión muchas veces la rescisión voluntaria es una figura que no es muy cara y se puede plantear a petición de las partes, ¿verdad? Pero muchas veces hay que estar pendiente de cuánto tiempo ha transcurrido desde que se celebró el contrato. Porque una vez ya transcurrió 1 año y 1 día, entonces ya no se puede, ¿verdad? Y ahí ya no puede plantearse. Y se los digo porque esta figura sí se utiliza, tal vez me atrevería a decir, que de todas las figuras de la ineficacia, tanto legal como voluntaria, bueno, la voluntaria tal vez la resolución
se le asemejaría, pero esta tiene un uso muy frecuente. Y sí, ese es un problema. El contemplar el artículo 1585 muchas veces se pasa el tiempo. Imagínense bien, llega alguien a la oficina jurídica y le dice, mire, por favor, yo quiero rescindir este contrato con mucho gusto, rescindámoslo. Y de ahí, al momento de quererlo inscribir, supongamos si es una compraventa de una casa, lo que realizamos, fíjese que ya se pasó el año, ya no se puede. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Las diferencias que tiene la rescisión y la nulidad. Fíjense, compañeros, que la rescisión y la nulidad difieren en un aspecto básico. El primero es que la nulidad, tanto absoluta como relativa, se origina por un defecto, ¿verdad? Originario, o un vicio en el consentimiento. Prácticamente es un defecto, ¿verdad? Que existe dentro de los elementos esenciales comunes que poseen los contratos. Ya sea porque el objeto no es lícito, ya sea porque la falta de capacidad de alguna de los contratantes, o porque hay algún vicio en el consentimiento, uno quiso engañar a otro, o hay violencia, o se cometió un error, o se simuló un contrato. Pero en el caso de la rescisión no es así, ¿verdad? En el caso de la rescisión el contrato es válido completamente. Ahí no hay ningún problema. Ahí no hay vicios, en sí no hay un defecto, ¿verdad? Sino la causa va a venir después. Puede ser que las partes ya no estén de acuerdo, quieran dejar sin efecto el contrato. Eso es el origen, ¿verdad? El origen es muy similar, pero aparte están los efectos. Los efectos sí son los mismos prácticamente, ¿verdad? Todo regresa al estado en el que estaba en un inicio, antes de que se planteara eh, cualquiera de las acciones de ineficacia legal, ¿verdad? Se debe de restituir, también si se entregaron bienes se deben de restituir, regresarse, si hay daños se deben de hay daños aquí, se deben de pagar los daños, ¿verdad? Si en los bienes que se entregaron se provocó algún daño o alguna cuestión así, debe de repararse el daño o pagarse, ¿verdad? Aquí también les mencionaba lo que señalaba el artículo 1584 del Código Civil, ¿verdad? Cuando la rescisión es de mutuo acuerdo, las partes no tienen derecho a reclamar ningún tipo de fruto ni tampoco pedir indemnización, a menos que lo pacten previamente. Si lo pactan previamente, no hay ningún problema, ¿verdad? Y la acción prescribe en un año, ¿verdad? Salvo que la ley señale otra cosa, pero prescribe en un año. Esto hay que ponerle mucha atención en el artículo 1585. Veamos ahora, compañeros, la siguiente figura. Con esto, con la rescisión, nosotros damos por terminada las figuras que están contenidas o contempladas en la ineficacia legal. Ahora vamos a ingresar a otro apartado, que es la ineficacia voluntaria. Es porque hay aspectos voluntarios que dejan sin efecto el contrato. Y esta figura, la resolución, es el mejor ejemplo, ¿verdad? Esta, al igual que la rescisión voluntaria, se utiliza con mucha frecuencia. En este caso, compañeros, cuando se aplica cualquiera de estas figuras, también todo vuelve al estado en el que estaba, ¿verdad? El contrato se declara ineficaz. Pero esta figura, compañeros,
se plantea desde un inicio. Recordemos que al momento de declarar un contrato ineficaz, pues muchas veces, algunas veces puede ser voluntario, pero muchas veces es a nivel judicial. Y eso trae consigo gasto de tiempo y de dinero, ¿verdad? Entonces, compañeros, como trae como esas consecuencias, entonces se puede plantear la resolución. La resolución es cuando dentro del contrato se plantea alguna condición que de cumplirse deja sin efecto el contrato. Yo les había puesto ya en algunas ocasiones el ejemplo de un arrendamiento. Si el arrendamiento, si el arrendatario, es decir, quien está alquilando, se atrasa 3 meses, el contrato pierde su efecto. Se resuelve, se tiene por resuelto. Así dicen en en la mayoría de los contratos, se tendrá por resuelto. Tendrá por resuelto es que se tendrá por ineficaz. Tiene que ver con esto, con la resolución. Y eso lo pueden ver ustedes en varios artículos. Ahí se establece ese término, ¿verdad? Se tendrá por resuelto el contrato. Eso quiere decir que el contrato se queda sin efecto. Entonces, dentro de la resolución se consignan condiciones. Dentro del contrato se consignan condiciones que de cumplirse resuelven el contrato, es decir, aplica la resolución. Entonces, hay dos tipos de condiciones. La condición es todo acontecimiento que está a futuro y no tenemos la certeza de que se vaya a cumplir o no. Es un acontecimiento futuro e incierto, que de cumplirse modifica, ¿verdad? Extingue o provoca el nacimiento de una obligación. Entonces, tenemos dentro de las condiciones dos tipos de condiciones. La condición suspensiva, que es que el derecho está suspendido. El derecho está suspendido y nace hasta el momento de que se cumple la condición que fue planteada. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Veámoslo de esta manera. Un padre le dice a su hijo, mira, si ganas derecho civil 4, yo te voy a comprar un carro o te voy a comprar una moto. Si ganas derecho civil 4 con 90 puntos. Mientras eso sucede, mientras sigue transcurriendo todo el tiempo, pasa el segundo. Ya pasamos el primer parcial, va a pasar el segundo y el final. Mientras ese lapso transcurre, el derecho está suspendido. Porque no me han comprado el carro ni me han comprado la moto. No lo han hecho. Entonces, si yo gano derecho civil 4 con 90 puntos o más, entonces ya cumplí con ese acontecimiento. Ya no es futuro e incierto, sino se cumplió. Entonces, al cumplirse, nace el derecho. Entonces, el papá dice, bueno, aquí está el carro, aquí está la moto. Mientras ese acontecimiento no se cumple, el derecho está suspendido.
Ahora, existe otro tipo de condición que se llama condición resolutoria. La condición resolutoria es cuando el derecho está vigente, pero de cumplirse la condición, el derecho se termina. Y les pongo otro ejemplo. El mismo padre le dice a su hijo que ya avanzó en la carrera y le dice, bueno, estás estudiando el privado. Mientras estudies el privado, yo te voy a apoyar con 1,000 quetzales al mes. Entonces, ahí el derecho está vigente. Porque mientras está estudiando el privado, le está dando el dinero. Una vez él gane el privado, el examen técnico profesional, el derecho se termina y ya no le paga. Eso es una condición resolutoria. El derecho está vigente, pero una vez se cumple con el hecho, se termina. Entonces, esa resolución, ¿verdad? La resolución de las condiciones ya deja sin efecto el contrato, si se cumplen. Entonces, eso va a dejar sin efecto al contrato. Vemos que la condición resolutoria tiene dos tipos, se divide en dos tipos, ¿verdad? La condición resolutoria tácita y la condición resolutoria expresa. La condición resolutoria tácita es que por el propio efecto, ¿verdad?, de las cosas, se tiene por planteada, ¿verdad? Es implícita, no hay necesidad de describirla. Veamos lo que dice el artículo 1535. El artículo 1535 establece, eso lo habíamos utilizado también por la causa, compañeros, pero tiene también que ver con esto. Dice, en todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, compañeros, que si yo estoy comprando una casa, pagué el precio, pero el vendedor no me da la casa, entonces ahí se resuelve el contrato. No se cumplió, no se perfeccionó. No puedo solicitar que el contrato continúe porque no se ha cumplido. O yo entregué el bien, pero no se me pagó. Entonces ahí hay una condición, ¿verdad? Puedo poner yo, si dentro de 2 meses o dentro de un mes de haber firmado el contrato el bien no se entrega, el contrato se tendrá por resuelto. No se entregó el bien, se resolvió el contrato. Aparte es cuando la resolución, la condición resolutoria es expresa, ¿verdad? Que este es lo que más se presenta en la actualidad, compañeros, al igual que la rescisión voluntaria. Pero esto creo que es más todavía, porque lo que sucede es que aquí se consigna en el contrato las partes con el afán de evitar mayores gastos, ¿verdad, compañeros? Colocan dentro del contrato, bueno, si no la renta no se paga dentro de 3 meses o hay un atraso de 3 meses, se tendrá resuelto el contrato de arrendamiento. La persona que está alquilando no se puede atrasar, pero es un acontecimiento futuro incierto, porque puede ser que nunca se atrase. Puede ser que se atrase 1 o 2 meses, pero nunca se atrasa los 3 meses. Entonces el contrato no se resuelve.
El artículo 1581 del Código Civil, compañeros, establece la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. Es por eso es que esa es la razón por la que se utiliza tanto, porque de esa manera se deja sin efecto, ¿verdad, compañeros? El contrato, porque ya las mismas partes, los mismos contratantes llegaron a un acuerdo para que no haya ningún problema, ¿verdad? Previendo ellos una situación anómala, ellos mismos lo plantean, ¿verdad? Y plantean ese acontecimiento futuro incierto que de cumplirse va a dejar sin efecto el contrato. ¿Cuáles son los efectos que tiene la resolución cuando se plantea? Esos están en el artículo 1583 y se comparten con la rescisión. Dice, verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Entonces, esto, compañeros, quiere decir que lo que se pagó, lo que se entregó, los bienes que se entregaron deberán devolverse. Si existió algún daño en los bienes, deberá pagarse. Deberá de establecerse un plazo para la devolución de los bienes, ¿verdad? Es decir, que esto sí coincide total y plenamente con los efectos que tiene la rescisión, que tiene la nulidad, que tiene la nulidad relativa, ¿verdad? Todo vuelve al estado en el que estaba antes. Y el artículo 1586, que hace referencia a algunos artículos que hay que tener en consideración en relación a la resolución. Ahora veamos la revocación, compañeros. La revocación. Artículo 1290, compañeros. Artículo 1290 de la revocación. Todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Son los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar, solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Fíjense que esta figura se aborda precisamente en Derecho Civil 3. Aquí lo estamos abordando también, pero desde el punto de vista del contrato. ¿Por qué en Derecho Civil 3? Porque tiene que ver con las obligaciones, compañeros. Y el contrato es fuente de las obligaciones. El contrato contiene obligaciones, ¿verdad? Ahí nada se modifica o se extingue una obligación. Entonces, la revocación es aquella acción, ¿verdad?, que se le concede al acreedor para que pueda revocar los negocios fraudulentos del deudor, con el ánimo de que si ya dispuso de su patrimonio, ese patrimonio regrese a él. Y una vez haya regresado, el acreedor puede disponer de ese patrimonio, puede hacerse pago. Esta figura, compañeros, se originó, al igual que muchas otras figuras, en el antiguo, en la Roma antigua. Recordemos que Roma antigua tenía un análisis y estudio del derecho muy elevado, ¿verdad? Los jurisconsultos ahí desarrollaban de una muy buena manera el derecho, ¿verdad? Eran muy estudiosos del derecho. Entonces surge una figura que
asume el nombre de quien la propuso, ¿verdad? Quien la creó, que es el pretor romano Paulo. Se le denomina también acción pauliana. Entonces, esta figura se utilizaba en Roma para castigar a los terceros que habían adquirido bienes de manera fraudulenta, con tal de defraudar al acreedor. Entonces, en ese tiempo, la orientación de la figura era penal, ahora es civil. Pero el objeto es muy similar. Aquí se plantea la acción, compañeros, para dejar sin efecto el contrato que está defraudando al acreedor. Entonces se deja sin efecto ese contrato, se declara ineficaz y todo regresa al estado anterior, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos generales o los grandes casos en los que tiene que ver la revocación? Primero, que el deudor enajene sus bienes en fraude de los derechos del acreedor. El deudor va a vender sus bienes. Yo estoy endeudado, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que me van a quitar mi casa, porque el acreedor se va a hacer de pago con mi casa. Entonces, antes de que eso suceda, yo me pongo de acuerdo con un tercero y le vendo la casa. Simulo que le vendo la casa. Entonces el acreedor viene y plantea la revocatoria. Entonces se revoca ese contrato, se declara ineficaz el contrato por el cual yo vendí esa propiedad y eso regresa otra vez al deudor. Entonces ahí yo ya puedo hacerme pago con esos bienes. Entonces, ese es el primer caso, ¿verdad? Que exista un contrato que quería o que pretendía o que pretende defraudar al acreedor. Y luego, el segundo caso es que el deudor, al momento de pagar una deuda, pague otras deudas posteriores y no la que está en primer lugar. Supongamos, yo tengo 3 deudas. Una que tengo que pagar ahorita en octubre, que ya se vence, y otra que tengo en diciembre y otra que tengo en marzo del año entrante. Entonces, me hago de algunos recursos y pago la deuda que se vence en marzo o incluso la que se vence en diciembre. Entonces el acreedor viene y me dice, mire, pero disculpe, pero usted me tenía que pagar a mí primero, porque el plazo de la deuda que celebró conmigo es la que primero se vence. Entonces ahí yo puedo revocar también esas acciones para que eso regrese al deudor y el deudor me pague a mí. Entonces esos son los dos grandes escenarios en los cuales se plantea esta figura, ¿verdad? Primero por los plazos y segundo cuando se ha celebrado un contrato en fraude del acreedor. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, compañeros. Esta es una figura que se utiliza tratando de evitar que el deudor se quede sin nada, perdón, que el acreedor se quede sin nada, ¿verdad? Que lo defrauden. A ver, el compañero David Tull levantó la mano. Licenciado, una pregunta también se puede dar cuando hay intercambio de bienes, sin embargo, una de las dos partes no declaró o no fue sincero en que quizás el bien que él intercambió, ¿verdad?
tenga algún defecto, ya sea natural o ya sea alguna deuda que no terminó de pagar o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿podría funcionar en ese caso? Fíjese que para esa situación existe otra figura, está el saneamiento, ¿verdad? Pero si estamos dando ya un bien que va a garantizar una deuda, entonces se tiene que hacer constar esa situación para que la persona, el acreedor, ya lo sepa. Porque si no lo sabe, lo que va a pasar es que, mire, voy a prestarle cierta cantidad de dinero, yo voy a eh, aceptar la hipoteca, pero ¿qué si hay una hipoteca anterior? Entonces ahí ese bien no me sirve a mí para poder, para garantizar la deuda que tiene conmigo. Entonces eso tiene que establecerlo, tiene que establecer plenamente la situación en la cual está el bien. Eso es para todo, ¿verdad? Ahí tiene que sanearlo, tiene que establecer si tiene limitaciones, anotaciones o gravámenes vigentes, para que el acreedor pueda aceptar o no aceptar ese bien. No sé si respondo su pregunta, compañero. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, compañero. Entonces, fíjense, compañeros, que en este caso de la revocatoria es realmente de revocar negocios del, del deudor, ¿verdad? Revocar los negocios del deudor para que se quede con el patrimonio y se pueda el acreedor hacer de pago, ¿verdad? Evite que en determinado momento el acreedor se quede con las manos vacías, ¿verdad? Que ya no puede hacer nada. Entonces, precisamente para eso está esta figura. ¿Cuáles son los requisitos de la revocatoria? Primero, que el negocio que se está impugnando cause perjuicio al acreedor. Fíjese que usted está vendiendo la casa usted vendió la casa que me había dado en garantía a mí, a pesar de que está hipotecada. Entonces, ahí está causando un perjuicio al acreedor. Segundo, que ese contrato sea celebrado en fraude de los derechos del acreedor, ¿verdad? Fraudulentamente se constituyó este contrato y se defraudó al acreedor. Ya no puedo yo en determinado momento hacerme de pago con ese bien, porque ya no me pagó y el bien que me había dejado en garantía lo vendió. Entonces, por eso es que se plantea esta acción. Y esta acción lo que pretende es dejar o declarar ineficaces los contratos por los cuales el deudor dispuso de los bienes con los que garantizaba la deuda al acreedor. Eso es realmente esta figura, ¿verdad? Y otro de los requisitos es que el crédito, ¿verdad? O la deuda sea anterior a la fecha del contrato que se está tratando de revocar. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo voy a solicitar un préstamo. Ahorita, el 1 de octubre. Pero resulta que me dan un plazo de 6 meses para pagar. Que se va ahorita en octubre, será como en marzo del año entrante que se está terminando. Pero a finales de octubre yo vendo la casa, a pesar de que está hipotecada. Entonces ahí sí puedo plantear la revocatoria porque yo dispuse del bien después de que celebré el contrato de mutuo donde está el préstamo. Entonces,
ahí sí puedo plantear la revocatoria. Pero puede ser que en determinado momento el contrato, el inmueble lo haya yo vendido antes. Mire, pero ¿usted vendió el bien inmueble? Sí, pero yo lo vendí antes de que celebráramos el préstamo. Entonces ahí no procede la revocatoria. Tiene que ser posterior. Yo me endeudé con las tarjetas de crédito, me van a quitar la casa. Entonces la vendo o hago como que la vendo. Pero si esa casa la vendí antes de endeudarme con la tarjeta de crédito, entonces no se puede plantear la revocatoria. Se va a revocar lo que se vendió después o lo que se dispuso después. Y se va a declarar ineficaz ese contrato. ¿Cuáles son los efectos, compañeros, que tiene la revocación o revocatoria? Primero, que los bienes regresen al deudor, ¿verdad? Es decir, que regresen a como estaba antes de que se planteara esta figura, ¿verdad? El mismo efecto que tienen todas las figuras que pretenden declarar ineficaz el negocio jurídico, ¿verdad? Que regresen al deudor, eso es, que se restituya la situación, ¿verdad? Antes de la celebración de los contratos. Todo regresa al estado anterior. Si hay un tercero que obró de mala fe, por ejemplo, yo ya había celebrado el préstamo, entonces vendí la casa para que no me la quitaran a un amigo mío. Ese amigo mío se constituye en tercero y obró de mala fe porque él sabía porque fingía venderle la casa. Entonces a él también le pueden deducir daños y perjuicios, ¿verdad? Ahora la revocatoria. ¿Cómo en determinado momento la revocatoria va a perder sus efectos? ¿Cómo es que en determinado momento ya no hay necesidad de plantearla? Es por dos casos. El primero es que el deudor tenga más, bienes, tenga mayores bienes, ¿verdad? Entonces, una vez que tenga más bienes, bueno, entonces ya no hay necesidad de plantear la revocación de este contrato para que regrese el bien, ya no. ¿Por qué? Porque una vez regresó, perdón, una vez regresó, pero hay más bienes, yo puedo solicitar que esos bienes me regresen, ¿verdad? Entonces, mire, yo ya vendí esta casa, pero tiene otras 10 casas más, entonces no hay ningún problema, tiene más bienes para poder pagarle al acreedor. Y por último, el deudor cumple con su obligación, paga la deuda. Entonces, una vez que se pagó la deuda, ya no hay ningún problema, ¿verdad? Ya ahí la revocatoria ya no tendría sentido, porque ya la deuda fue cubierta. Ahora ya no importa que haya vendido la casa, si me pagó. Entonces el acreedor ya no se quedó con las manos vacías, ya se hizo de pago, ¿verdad? Ya sea porque o tenga más bienes o porque le haya pagado. Entonces, con esto terminaríamos la ineficacia voluntaria. Esta sería la segunda figura de la ineficacia voluntaria, la revocación o revocatoria y la resolución. Y la ineficacia legal es la nulidad absoluta, nulidad relativa o anulabilidad. Y por último, la rescisión. No sé si tienen alguna duda, compañeros, alguna observación, alguna inquietud. Todo claro, licenciado. Muy bien, compañeros. Les Todo agradezco claro. mucho la atención el día de hoy, compañeros.
Entonces nos vemos el día jueves, siempre por esta misma vía. Y que pasen ustedes una feliz noche, compañeros, que descansen. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, licenciado. Feliz Feliz noche, noche. compañeros. Licenciado, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros.